Me llamo Julián. Han pasado ya varios años y aún no me he podido reponer lo que viví en aquel lejano 2006 cuando fui de vacaciones a México durante el mes de abril. En ese tiempo era un estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en una universidad de California. Mi familia inmigró a Estados Unidos desde México antes de que yo naciera, por ello nunca había tenido un verdadero lazo que me atara a las tradiciones y costumbres del resto de mis familiares. De hecho, ni siquiera conocía a mis abuelos más allá de las fotografías que nos hacían llegar en aquellos tiempos por paquetería. No fue hasta que mis padres pudieron obtener su residencia que pude ir a conocerlos sin ningún inconveniente. Siempre íbamos entre las fechas de marzo y abril, en el punto donde se cruzaba la celebración conocida como la Semana Santa, así como el verano. Esas vacaciones siempre fueron de mis favoritas, no solo por lo divertidas que eran, sino porque me gustaba pasar todo el tiempo que pudiera con mis abuelitos. Los llamábamos Mamá Lupe y Papá Tabo, diminutivos de Guadalupe y Gustavo. Recuerdo la deliciosa comida que Mamá Lupe nos preparaba, en especial los ricos tamales que hacía, así también las historias de juventud que nos contaba Papá Tabo. Sin embargo, como supondrán, llegó el momento en que Papá Tabo tuvo que despedirse de este mundo. Ese día toda la familia se congregó en la casa de los abuelos, fue un día muy triste, yo tenía 15 años en ese momento. Después del día del entierro, Mamá Lupe me habló para decirme que mi abuelito me había dejado un recuerdo antes de irse de este mundo. Era un libro, escrito de puño y letra por el mismo Papá Tabo. En él se encontraban escritas todas las historias que él me contó alguna vez, así como otras que nunca me había contado. Comencé a llorar, era un regalo muy hermoso para mí, debido a que escuchar las historias de su juventud era una de las cosas que más me gustaban de ir a visitarlos. Esa misma noche comencé a leerlo, el tiempo se me fue volando leyendo aquellas anécdotas, incluso había agregado detalles en historias que ya me había contado que en su momento no me dijo. Lo recordé con mucho cariño, sin embargo, conforme iba pasando las páginas me topé con unas hojas, las cuales estaban escritas con tinta roja. Me pareció inusual, pero supuse que quizás se le había terminado la tinta normal y por eso siguió escribiendo con ese color. Pero cuando empecé a leer la primera hoja, algo llamó mi atención. Y es que no era un inicio de anécdota normal, de hecho, era más como una advertencia la cual decía: Querido Julián, si estás leyendo esto es porque yo ya me morí, le pedí a tu abuela que te entregara este libro como un recuerdo, no solo para ti, sino para que puedas contar estas historias a tus hijos y ellos a sus hijos. Pero esta historia que te vas a leer, es una que por más fantasiosa que parezca, sí me ocurrió. Y no solo a mí, sino también a un viejo amigo mío, llamado Pedro. Fue durante la época de los años 70, durante el término de la Semana Santa. En esa época ya me encontraba casado con tu abuela y ya había nacido tu papá. Aunque éramos pobres, al menos frijoles y tortillas nunca faltaban en la mesa. En esas épocas, a diferencia de ahora, la vida era un poco más tranquila, sobre todo en el pueblo, donde ni alumbrado público había. En ese tiempo se tenía la costumbre de realizar procesiones durante todos los días de la Semana Santa. El padrecito organizaba todas las festividades junto con el presidente municipal y el comité de vecinos. A mí nunca me llamó mucho la atención participar, aun cuando me habían inculcado la religión católica, nunca fui muy devoto. Tenía otras preocupaciones, sobre todo la de conseguir dinero para que no nos muriéramos de hambre. Trabajaba como ganadero, cuidaba las vacas de un hacendado que vivía en las afueras del pueblo. Todos los días me iba a pastorearlas al monte a las 2 de la mañana, así aprovechaba para ordeñarlas y de paso llevarme un poco de leche para mí y llevarla a la casa antes de que amaneciera. A mi patrón no tenía inconveniente con ello ya que sabía de mi condición de pobreza y no le molestaba ayudarme con eso. Por la tarde, llegadas las 6, me encaminaba de regreso a mi jacalito, con la paga del día.
Así pasaban los días en el pueblito. Sin embargo, todo cambió esa Semana Santa. Un día el padrecito convocó a una reunión con el presidente municipal y el comité de vecinos. Les presento a 2 extranjeros, eran güeros, por lo que pensábamos que eran del Gabacho, pero él nos dijo que venían de Alemania, ese país del otro lado del mundo, se llamaban Odile y Albert. El padrecito muy emocionado nos comentó que los extranjeros habían llegado al pueblo para brindar apoyo en el desarrollo de este. Que estaban conscientes de las necesidades que había ahí y que querían apoyar en todo lo que pudieran debido a que habían heredado una fortuna y querían usarla para ayudar a los más necesitados. Todos en el pueblo nos emocionamos, habían considerado que esas personas habían caído del cielo en respuesta a nuestras plegarias. Fue entonces que ellos donaron una fuerte suma de dinero a la iglesia, para que se pudiera abastecer el dispensario y que se pudieran iniciar las fiestas de Semana Santa. Todo parecía muy bueno para ser real, y lo fue. Cuando llegó el lunes santo, los extranjeros pidieron que no sacáramos procesión ese día. Argumentaron que comprendían sobre las costumbres que teníamos, pero querían descansar y con todo el bullicio que se hacía no podrían, habían viajado desde el otro lado del mundo, por lo que se hizo comprensible. El padrecito convenció a todos de celebrar únicamente la misa y todos estuvimos de acuerdo. Al fin y al cabo, los extranjeros prácticamente nos estaban salvando la vida. La misa terminó a las 6 de la tarde, yo no asistí debido a que debía cuidar a las vacas. Ya estaba oscuro, se sentía como si fueran las 8 o 10 de la noche en ese instante, no se escuchaban ruidos, ni siquiera de los grillos o mosquitos. Se me hizo muy curioso porque incluso el pueblo parecía abandonado del silencio que había. Fue entonces que noté algo extraño, vi a un grupo de personas subiendo el cerro en dirección al norte. Apenas pude distinguirlas por la poca luz de luna que había. Me escondí entre unos matorrales cuidadosamente para que no me vieran. Me encontraba yo solo y esa gente podría ser peligrosa. Fue cuando sentí una mano en el hombro y casi le dejo ir un madrazo en el hocico. Era Pedro, un amigo mío de la infancia, el que me dijo con voz baja, no hagas ruido pendejo, vengo siguiendo a esos cabrones desde el pueblo, son los güeros. No sé cuál habrá sido la expresión que hice, pero Pedro me dijo, no me pongas esa cara de baboso, vente veamos qué andan haciendo. Mientras los seguíamos a una distancia prudente, Pedro me contó que una vez que se había terminado la misa les pidieron a todas las personas del pueblo que se encerraran en sus casas y no hicieran ruido para no alterar a los güeros. Todos obedecieron, pero a mí se me hizo una reverenda mamada, así que me escondí cerca de la iglesia para ver qué hacían esos cabrones, se me hizo muy curiosa su forma de actuar. Fue cuando vi que llegaron unos carros de esos finos y se bajaron unos hombres así con trajes, bien peinados y toda la cosa. Se metieron a la iglesia y tardaron quizás unos 15 minutos adentro y salieron, así como los ves, todos tapados con esas capas negras. Pero lo que más me llamó la atención fueron unas maletas grandes que sacaron, los que van hasta el frente las llevan. Pareciera que traen a alguien metido ahí. Porque cuando la sacaron se escuchaban como unos pujidos saliendo de ella. Yo no podía creer lo que Pedro me estaba diciendo. Al principio pensé que quizás estaba borracho y por eso se anda imaginando cosas. Pero también me parecía cuando menos curioso, que esa gente anduviera en los matorrales a esa hora y vestidos de esa forma. Así pasamos caminando quizás unos 20 minutos siguiendo a esa gente. Hasta que llegamos a un punto entre los árboles el cual estaba despejado. Yo conocía las cercanías del pueblo como la palma de mi mano. Pero puedo jurar que ese lugar sin árboles no estaba así antes. Parecía que hubieran cortado todo recientemente, dejando solo unos cuantos troncos haciendo una especie de cama en el centro. Y con unas ramas parecía que habían hecho unas antorchas, a las cuales les prendieron fuego iluminando casi todo ese sitio. Pedro y yo nos escondimos lo mejor que pudimos entre unos árboles y unos matorrales muy tupidos.
Nos quedamos fríos cuando uno de esos hombres colocó una valija encima de los troncos cortados. Te juro por Dios, que pude escuchar perfectamente cómo de la valija se escuchó un pequeño grito ahogado. Comenzaron a formar una especie de círculo y comenzaron como a orar. Pero no se les entendía nada, no sé si era por la distancia a la que estábamos. Pero no podía entender nada, parecían balbuceos. Años después supe que esos balbuceos eran rezos en otro idioma. El tipo más alto comenzó a abrir la valija y de ella sacó a una persona. Era casi una niña, quizás una de 17 o 18 años. No quisiera perturbarte al decirte el estado en el que se encontraba. Pero fue algo tan grotesco que Pedro casi me vomita encima. Estábamos sudando frío los dos, no sabíamos qué tipo de personas eran esas, pero eso sí, supimos que era gente muy mala. Estábamos paralizados del miedo. En un momento de lucidez Pedro quiso meterse a tratar de salvar a esa mujer. Pero lo detuve y le dije que no fuera pendejo, que eran muchos y por lo que él me contó, de cómo eran esas personas cuando se bajaron de los carros. Era posible que fueran muy influyentes y tuviera incluso a las autoridades compradas. Ya que todo eso, no parecía el primer intento de unos locos, se veía que ya tenían rato haciéndolo. Comenzó a soplar un aire muy fuerte y frío, tanto que helaba la sangre. Fue cuando uno de los encapuchados se descubrió y vimos que era el padrecito del pueblo. Pedro y yo nos quedamos en shock, no podíamos creer que el padre estuviera haciendo ese tipo de cosas. Un hombre de Dios, confabulado con un grupo de criminales dementes. Entonces el padre levantó los brazos y comenzó a hablar. Oh Señor mío, príncipe de lo oculto, padre de la iniquidad, señor de la corrupción. Yo vengo aquí, tu siervo, a entregarte esta alma, para que me des tu gracia esta noche, a mí y a todos tus siervos. Fue entonces que vimos como con un cuchillo. Bueno, ya te imaginarás qué le hizo a esa pobre niña. Nuestro asco y horror fue tal que apenas pudimos mantenernos conscientes. Ya casi nos desmayábamos. Fue cuando el viento se detuvo. Y las antorchas que encendieron poco a poco se empezaron a apagar, como cuando un fósforo se va quedando sin llama. Empezamos a escuchar risas. Eran el padre y los tipos encapuchados que empezaron a danzar en círculo mientras se quitaban las capas quedando completamente desnudos. Entre la oscuridad total de la noche, con la poca cordura que nos quedaba vimos cómo empezaron a quitarse los brazos entre ellos. Era como cuando un niño rompe un juguete. Y así siguieron con sus piernas, mientras salían una especie de alas de donde se supone debían estar sus brazos. Y así entre unas risas horribles se fueron volando en dirección al pueblo. Pedro y yo no pudimos más y caímos desmayados. No fue hasta que empezaron a salir los primeros rayos del sol que escuchamos que unos perros ladrar cerca de nosotros. Nos despertamos, era mi patrón. Él estaba junto con otros hombres, como buscando algo. Cuando él me vio me llamó y me preguntó el por qué estábamos ahí tirados. Nosotros, con miedo a que nos tildara de locos, le dijimos que nos habíamos emborrachado la noche anterior, que disculpara. Fue cuando un hombre dio un grito avisando que habían encontrado algo. Era lo que quedaba de un recién nacido. Luego de eso nos llevaron a la delegación a presentar declaración. Debido a que solo nosotros estábamos cerca del lugar donde se encontraron los restos. Aunque nosotros explicamos que no teníamos nada que ver. Mientras se realizaban las investigaciones con el forense nos tuvieron encerrados en la galera. Estábamos muy frustrados y enojados. Estaban siendo injustos con nosotros. Pero fue cuando se acercó a nosotros el jefe de la delegación. Don Reinaldo. Él se nos acercó y nos dijo en voz baja. Sabemos que ustedes no fueron. Pero debemos tenerlos aquí por protocolo. Pero creo que ustedes tienen derecho a saber qué fue lo que pasó anoche.